Bienvenidas, gracias por estar aquí hoy en el Museo Amparo para la conferencia con la artista Beatriz Santiago Muñoz. Beatriz Santiago Muñoz va a presentar una exposición en el 2018 en el marco del programa Encuentros Latinoamericanos. De ahí la importancia de conocer su trabajo y de tenerla en esta ocasión aquí en el Museo Amparo. Ella es licenciada en Humanidades por la Universidad de Chicago y maestra en Bellas Artes con estudios de cine y video por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. El estilo de arte natural y observacional de Santiago Muñoz se alinea con la sensibilidad del cine documental, al tiempo que difumina los límites entre realidad y ficción. Al colaborar con gente sin preparación actoral y alentando la improvisación, Santiago Muñoz explora el artificio, la autenticidad y la narrativa, cuestionando cómo estos moldean nuestro entendimiento de la historia y la identidad. En su trabajo, Santiago Muñoz invita a los participantes a recrear y por consiguiente a vivir eventos de la cultura popular, la historia y la mitología indígena. Ha tenido exposiciones individuales en San Juan, San Francisco, Los Ángeles y Londres. Actualmente realiza una residencia en colaboración con la Fundación Jumex y el Museo Salomón Guggenheim como parte del programa público Bajo un mismo sol, Arte de América Latina hoy. Pues bienvenida, Beatriz, gracias por estar aquí con nosotros. También agradecemos muchísimo a Catalina Lozano, que hoy está aquí y es la curadora de la exposición, y comenzamos. Hola, gracias por acompañarnos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Bueno, pues también quería decirles que les quiero presentar también a Catalina, quien va a ser la curadora de la exhibición y con quien yo he trabajado en varias ocasiones antes. Tenemos muchas ideas en común que ella desarrolla a través de su trabajo curatorial, investigación, mientras que yo la desarrollo a través de mi trabajo, y sería interesante quizás cuando tengan preguntas o cuando estemos hablando un poquito más tarde, Catalina nos puede hablar también de su trabajo y podemos tener una conversación más amplia. Pues yo les voy a comenzar mostrándoles un video cada vez que hablo de mi trabajo, dependiendo de con cuál uno comienza, podemos tener una conversación distinta. Pues esto les voy a presentar un trabajo que se llama Matrulla y que filmé hace un par de años, y mejor hablo de él después de... Son como 7 minutos, es bastante corto. El resto del tiempo les voy a estar mostrando pequeñas porciones del trabajo y no videos completos, pero me gustaría comenzar con algo completo para que puedan tener una idea. Creo que a mí me pueden apagar. Cuando yo contesto una llamada, hablo con 3 o 4. Tienen problemas serios, tú sabes, porque a mí no me preocupa la vida de nada. ¿Qué? Ya voy para 65, así que... ¿Oíste? Aquí más que aquí. Yo me vine con ella, y para acá como medio loco. Estamos organizados para comprar una finca en Orocovi. No en la montaña, pasó una comuna grande. Y dije, oh, pues yo voy para allá con ustedes. Pues nada, yo metido ahí, tú sabes, de presentado. Yo no era ningún hippie, no, tú sabes. Entonces habían unas comunas acá y entonces yo vine a vivir en una de ellas, tú sabes, con una cabeza que lo que me pedía era virar el mundo al revés. Y me dio una bofetada y me dijo, como que me dijo, pero si no cambias todo, no cambias nada.
yo no sé si tú lo puedes entender en el campo espiritual, pero hasta los indígenas han usado, especialmente los taínos, vamos a hablar de los taínos ya que estamos hablando de aquí, alucinógenos para ampliar su conocimiento. Porque las drogas sirven para ampliar conocimiento. Según sirven para dormir conocimiento, pueden servir para ampliar la mente. Me ha servido más. O sea, amplié mi mente y la abrí y vi, podría decir, otro universo. Y me atrajo hasta aquí y de ahí he ampliado toda mi mente. Y me sigue ampliando porque esto no para, tú sabes, el saber, el aprender todos los días, todos los días, todos los días. Yo me meto a esa tierra y eso es un campo de aprendizaje enorme. Yo estoy ahí trabajando todo el momento con plantas y viéndolas como crecen, buscándole sus necesidades, bregando con ellas. En el campo de la apicultura, eso para mí eso fue lo más grande, tú sabes. Ellos me fueron a buscar a mí, yo no las fui a buscar a ellas. Ellas me buscaron a mí, las abejas. Ay. Ya está más seco. Te viste, negrita. Te viste, Te viste que le liaba, ¿Cómo? Son 5 clases de malanga. Tengo malanga colorada, malanga lila, malanga blanca, malanga amarilla y malanga negra. Yo estoy haciendo bancos de semillas, variedades de bancos de semillas. Entonces yo tengo 4 variedades de jengibre. Esa es ruda, esa es la famosa ruda. La usaban antes las mujeres para abortar, porque es vomitiva. Yo estoy sembrando muchas reservas de alimentos. Ñame, lerene, mucha malanga. Si tú ves, tú lo más que veas aquí malanga. Yo llevo aquí 40 años. Y 40 años en investigación con agricultores. Yo soy de las personas pues, que no necesito apuntar. Yo me dicen cualquier cosa y yo con eso basta. Tú sabes que aquí se hizo una siembra de coca enorme en Isabela. Oh, no, aquí se experimentó con coca, con los herbicidas, para ver cómo los herbicidas trabajaban con la coca, para exterminarla en Sudamérica. Para experimentar con herbicidas, Monsanto, y todos esos experimentos lo hicieron en Santa Isabel. Y allá en la Siria hay una mora que tiene los ojos tan lindos, mujer encantadora, ay mora. Y pega ahí acábame de matar, no me martirices más, que mi corazón está que se devora por mora. Ay mora. Porque yo me estoy preparando, porque yo sé que la cosa un día va a venir grave. Y un día no va a haber, va a haber una sequía bastante y yo tengo que reforzar todo ese lado con agua. Para lo poquito que vaya a hacer, pues, porque ya nos mandaron un par de meses sin agua. Pues nos pueden mandar 6 meses sin agua, fácil. Estamos en un monte y nosotros de cualquier cosita nos puede aislar un par de meses. Mira qué ejemplar lindo, mira qué animal lindo. Pablo, ¿quién tomó esa foto? Una antropóloga. ¿Ah, sí? ¿Quién era la antropóloga y qué estaba estudiando?
Ok, pues esa última imagen del árbol es de un árbol de Brugmansia versicolor, que es una planta que, bueno, le dicen de diferentes Cuando yo contesto una llamada... le dicen de diferentes maneras, pero aquí no sé si le dirán floripondio o sí, que puede ser, el té puede ser como fuertemente alucinógeno. Y Pablo Díaz construyó su casa y realmente gran parte de su manera de entender el mundo alrededor de ese árbol y de esa planta y de la visión que tuvo con la visión alucinógena que tuvo con ella en los años 70. Pues les muestro este video para ir explicándoles un poco sobre cómo yo trabajo. La mayoría de mi trabajo es cine y video, trabajo con una cámara, trabajo de una manera bien artesanal, que quiere decir que usualmente soy yo y la cámara y quizás una persona grabando sonido, si es posible. O sea que es algo como bien pequeño, a una escala bien íntima. Y realmente si trato de atar un hilo común que tienen todos estos trabajos, es que me interesa pensar con un lugar o pensar con una persona, que quiere decir que no estoy planificando un video de principio a fin, ni escribiendo un guión, sino como me intereso por un lugar, por un grupo de personas, por unas ideas atadas a una cultura material también, ¿no? A algo que tiene una presencia sensorial, y entonces trabajo en relación a esa presencia sensorial. Cuando hice este video había estado haciendo una serie de proyectos que tenían que ver con una manera de leer el paisaje natural de la misma manera que leemos la arquitectura, ¿no? Que podemos saber cómo eso se construyó en los años 40, estaba sucediendo esto en términos políticos, etc. Y tratando de entender el lugar en donde yo vivo a través de la información histórica, política que pueda contener los árboles, las plantas, las especies que existen o que no existen. O sea, si hay una presencia de tabaco o algodón, sabemos por qué hay una presencia de tabaco y algodón. Si ya no existe una planta venenosa que le decían la manzana de la muerte, es porque la manera en que se usaba antes de el 1500 no era una manera que pudo seguir existiendo después. O sea, como todos esos, la presencia o la ausencia de una planta nos puede decir algo sobre el lugar. Pues había estado trabajando una serie de proyectos sobre eso, y entonces estaba buscando una planta que nadie más estaba sembrando, y así fue como llegué a conocer a Pablo Díaz Cuadrado, que vive en una cordillera central de Puerto Rico, en un pueblo que se llama Orocovis, que significa primera montaña. Y él realmente, su casa estaba construida con la montaña, ¿no? La pared de su casa era la montaña misma. Pues pueden ver también la manera en que está construido el video, que tiene como sí tiene una cámara que funciona como un ojo documental, pero a medida que va circulando por la casa y por el espacio de su siembra, también puedes ver que está construido, ¿no? Que no es una temporalidad natural la del video. Y pues para mí la última pregunta, ¿no? O sea, la única pregunta, la presencia de otra persona, la pregunta de quién tomó esa foto, una antropóloga y su silencio, es una manera de pensar sobre la forma misma del documental, sobre la idea de observación, sobre lo que él deja saber y lo que guarda y sigue siendo parte de su experiencia que no va a compartir. Todo eso para mí es importante, ¿no? Y esa última pregunta
de cierta manera cuestiona el resto del video. Me pueden hacer preguntas mientras estoy hablando si les interesa. Pero también les quería mostrar otro tipo de proyecto porque no siempre trabajo con como en ese modo documental o pues les voy a mostrar un pedacito de un video que hice. Bueno, no, les voy a mostrar otro primero. Cinema. Bueno, esto es de un proyecto en Haití. Un poquito difícil explicar el contexto completo de cómo fue filmado, pero primero les muestro un pedazo. Este es el principio del video, se llama Nocturne. Está filmado todo durante la noche. Y les puedo hablar de las razones por las cuales está filmado durante la noche. Pero también esta primera sección, los primeros 5 o 6 minutos, hay un guión, que hay 2 actores que están actuando, y el guión se lee, se practica una vez en creol y la próxima vez en francés. Les voy a mostrar esa parte y después les hablo un poquito del proyecto. Y comienza así. Dura media hora, pero esto es un pedazo de 3 minutos. Nous ici là ensemble pour nous parler sur contribution haïtienne dans les affaires pensées poétiques. Nous ici là ensemble pour nous parler sur contribution haïtienne à rêve. Nous ensemble aujourd'hui pour nous parler sur contribution haïtienne dans les affaires la nuit. Nous ici là ensemble. Nous ici là ensemble aujourd'hui pour nous contribuer dans un rêve collectif. Nous ici là ensemble pour nous parler sur contribution haïtienne dans les affaires poésie, dans les affaires objets qu'elle est transformé avec l'autre bagaille encore, mais avec volonté. Nous carré ça. Ici là dans nuit là. Il y a un étagère sur échelle. Il y a une moto sur trampoline. Il y a un levier sur un banc militant. Mur transparent. La nuit là semblait un temps. La nuit là c'est un vêtement. Un vêtement qui capote toute bagaille. Son matériel qui t'encoulisse. T'encoulisse. Nous ici là ensemble. Nous ici là ensemble pour nous ensemble. Nous ici là ensemble pour nous casser. Pour nous casser ensemble. Nous ici là ensemble pour nous ensemble. Pour nous ensemble. Nous ici là ensemble aujourd'hui pour nous parler sur les affaires la nuit. Nous ici là ensemble pour nous entendre, pas pour nous parler. Nous ici là ensemble pour nous parler sur haïtien. Avec sous contribution dans les affaires poésie, dans les affaires objets, dans les affaires objets qui est transformé. Avec l'autre bagaille, tout les fait avec volonté. Nous carré ici là, dans la nuit là. Il y a un étagère, c'est une échelle. Il y a une bicyclette, son pont qui coulait dans les affaires activités qu'il y a. Mio transparent. Nuit là semblait gagner un temps, mais il est vraiment un côté. Nuit là c'est un portrait. C'est un matériel même gens avec lumière. Nous ici là ensemble, yo doué ensemble. Nous ici là ensemble, je dis à vous théoriser. Nous tous nous sommes ici là. Nous pas ici là pour nous écouter, mais nous là pour nous parler. Nous ici là ensemble à toute bagaille qui dans le monde là. Nous ici là ensemble
pour nous parler, pour nous pratiquer sous affaires ontologiques en Haïti. Nous ensemble, dans le temps Pues hay dos cosas que me interesaban de pensar mientras estuve en Haití, ahí en Puerto Príncipe. Una de ellas era algo que me desconcertaba inicialmente, que era como ver la ciudad entera llena de objetos o materiales, montones de ropa, cantos de edificios, acumulaciones de sillas y muebles en la calle, o igualmente el lugar en donde me estaba quedando como un armario, pero que no se utilizaba como armario, sino como escalera. Es un lugar a donde llegan objetos y formas que son útiles y tienen funciones en otros lugares, dentro de otras economías y otras ideologías, y cuando llegan a este lugar tienen que ser transformadas, sino materialmente, al menos en términos poéticos. Hay que entenderlas de otra manera para poder incorporarlas dentro de otra manera de vivir y otra manera de pensar. Y esta es una habilidad o práctica a la cual tienen que estar acostumbrados todos los haitianos. O sea, es como la labor de vida constante. Es esta transformación de unos objetos y materiales que realmente no pertenecen a ese lugar y no pueden ser utilizados de la misma manera. Y eso pues me interesó no solamente en términos de los procesos materiales, sino también en términos del uso del lenguaje. En esta sección ellos practican un discurso, ¿no? que escribí yo, y entonces transformamos mediante la práctica. Ellos son dos actores jóvenes de la Escuela de Arte de Puerto Príncipe. Y el discurso lo que dice es: estamos aquí todos juntos para hacer una transformación poética de todos los materiales y todas las cosas en el mundo. Pues obviamente, si conocen la historia de la Revolución Haitiana, realmente es una manera de describir qué significa ese colectivo, ¿no? Y la manera en que el lenguaje mismo transforma lo que es posible imaginar, lo que de repente es pensable. Y a mí me interesa trabajar con actores y no actores de esta manera, como improvisando y viendo cómo sus cuerpos cambian un texto. Por eso también les pedí que dijeran el discurso en creol primero y después en francés. No tienen esa segunda parte aquí en donde comienzan a hablar en francés, pero realmente es impresionante cómo cambian los cuerpos cuando hay otro lenguaje que está como que están incorporando el creol. El discurso en creol es un discurso como duro, estructurado. La manera en que se mueven los cuerpos es muy duro, y cuando están dando el discurso en francés es casi como si estuviesen haciendo como una versión de Sueño de una noche de verano, como muy light y como sonrientes y moviendo su cuerpo de unas maneras más fluidas. Me interesa la manera en que como lenguaje, material y cuerpo va transformando no solamente el significado, sino la experiencia. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Pues les voy mostrando otros proyectos. Pues no siempre trabajo con actores. Cuando digo que como me interesa pensar en el lugar y me interesa pensar con el lugar, lo digo literalmente, como pienso que hay, pues si pensamos con los lugares y las cosas, o sea, los lugares y los materiales contienen una información, están codificados y realmente son como parte de nuestro pensamiento. O sea, uno piensa no solo en su mente, sino en relación con otras personas y en relación con lugares. Y
pues porque vivo en Puerto Rico y es un lugar que ha tenido como gran parte de su territorio ha sido utilizado como base militar, que ahora pues ya la mayoría de esas bases militares están cerradas. Me interesa pensar con el lugar, prestarle atención al lugar, pensar en este momento como otro evento que no es el evento militar, para poder imaginar el futuro del lugar, no de una manera predeterminada por esa historia militar. Y pues he hecho una serie de proyectos que tienen que ver con estos espacios. Por ejemplo, les voy a 2 minutos de un proyecto que se llama Cine Postmilitar. Es muy literal, está filmado en un cine de una base militar cerrada. Cuando uno está en la base, en lo que era la base, esa huella y las ideas que están presentes en esos materiales y esas formas son abrumadoras. Es difícil ver otra cosa que no sea esa huella y esa ideología contenida en la huella. Así que para mí el proceso de hacer todos estos proyectos es obligarme a mí misma a ver otras ideas sucediendo en el espacio. Entonces, todo esto lo filmé en el cine, en donde ya, en vez de ser un cine donde se muestran como películas de Hollywood para los soldados, cuando abres las puertas durante las horas de la tarde, 4:30 a 6:30, entra la luz a través del bosque que está creciendo alrededor del cine y crea otro tipo de cine, ¿no? Pues les muestro un pedacito de esto. Bueno, el cine es realmente como, si lo utilizas como una estructura para entenderlo como parte de un aparato cinemático, y entonces comienzas a buscar como qué tipo de cine o qué tipo de imagen es posible entonces en un espacio después de una ocupación militar. Pues esa es la pregunta que se hace, o bueno, esa es la pregunta que me hago con la cámara, y eso es lo que trato de contestar en el proceso. Les voy a mostrar un pedacito de otro proyecto que está un poco
relacionado con este, pero que filmé en Vieques, que también es un lugar que fue utilizado como un campo de bombardeo por 60 años. Y pues este trabajo realmente, o sea, es silente y se trata de pensar con los materiales del lugar. Esta primera parte que les voy a mostrar, la persona que sale al comienzo es un hombre que se llama Charlie y que vive en la playa y como una compulsión utiliza los materiales de la playa para lo que él llama reordenar el lugar o reordenar las fuerzas del universo que han sido desordenadas por un bombardeo de 60 años. Y aunque parte de lo que hace, como mover estos objetos y utilizarlos de una manera rítmica, puede parecer irracional, a mí me interesa pensar con él, porque él está utilizando materiales y formas para pensar con el lugar de la misma manera que yo trato de hacerlo. Así que es un pensamiento amigo. Dura 8 minutos, pero les voy a mostrar como unos 4 minutos. Bueno, entonces las imágenes, o sea, de ahí va brincando como a otros materiales y a otras formas relacionadas con este lugar. Y pues a mí, o sea, no sé si se darán cuenta, pero me interesa como conectar pensamientos y formas, no necesariamente de una manera como racional o lógica, sino como ir de Pablo cantando al conocimiento en los materiales, a su propia visión alucinógena, a la manera de pensar con un lugar de Charlie, lo que te puede decir un lugar si lo piensas como un cine o como una película en vez de como una base militar, a aplicarle experimentos formales también
a un lugar para poder pensarlo de otra manera. Por ejemplo, les voy a mostrar solamente 30 segundos de esto, no tienen ni que apagar las luces, pero filmando aquí también en este lugar que había sido una base y bueno, este mar está todo lleno de misiles aquí, ¿no? Esto se ve hermoso, pero no, sensorialmente no muestra la historia del lugar. A mí me interesaba pensar y filmar de una manera que, en vez de estar repitiendo las formas monumentales y colosales de la base militar, estuviese creando una imagen que colapsara y doblara a una escala humana realmente. Este proyecto, que también les estoy mostrando solamente un clip corto, pero dura como unos 8 minutos y realmente estaba en este lugar pensando en cómo filmar, en cómo pensar en el lugar de una manera que no reprodujera esa lógica de la base, y comencé a mirar a los pescadores que estaban ahora utilizando el lugar, pero haciendo pesca de orilla, o sea, regresando un lugar que había sido para portaaviones, ¿no? Para utilizarlos a esa escala, regresar su uso a través de sus propios cuerpos a una orilla, al uso de una costa. Y pues estaba tratando de pensar en cómo utilizar la cámara de la misma manera que esos pescadores estaban usando el lugar. Bueno, creo que no les voy a mostrar más nada. Y quizás, no sé si, Catalina, tú querrás decir algo sobre tus trabajos, el proyecto que vamos a hacer acá, y después si tienen preguntas. Sí. Yo digamos que la práctica que tengo ahora curatorial y que para mí inicia hace unos 8 años, digamos en esta investigación que llevo haciendo y que no es la misma, es una investigación, digo una investigación porque es la que he hecho yo en colaboración con muchas personas, pero no es que sea una investigación sobre una sola cosa, sino que es como una investigación que siempre se está transformando y cambiando intereses y cambiando enfoques. Pero digamos que el punto de partida sí fue un interés sobre la historia de la colonización, o más bien la historiografía de la colonización y los relatos que contradicen las versiones oficiales sobre la colonización, especialmente en América, pero no solamente. Es decir, todos los relatos que no vienen necesariamente homologados por la academia, o que no son validados por estructuras de poder oficial, sino que son relatos marginales, de personas que no tienen esa autoridad que confiere las instituciones educativas, pero que tienen una versión sobre la historia y sobre un poco la sociedad en la que vivimos hoy, que es, digamos, muy diferente a la historiografía oficial. Y esos intereses me han llevado de temas como mucho más históricos a, más recientemente, tratar como cuestiones que son menos tangibles o menos verificables o menos datables, digamos, hacia cuestiones que tienen que ver más como cómo se construye el conocimiento y como formas de conocimiento que vienen de estados de conciencia que no son los que, digamos, la modernidad considera racionales. Eso lo digo muy entre comillas. Dentro de todo esto creo que
obviamente trabajar, o las veces que he trabajado con Beatriz, conecta estos intereses más o menos que les estoy contando con investigaciones de ella y formas de trabajar también. Y una cosa que a mí ahora me interesa mucho del trabajo de Beatriz es esta idea, bueno, que tú lo decías, como de pensar con alguien o pensar con un lugar o pensar con un dispositivo también, ¿no? Como la cámara se vuelve parte de la forma de pensar ese lugar o de pensar con esa... No es solo un dispositivo para grabar o documentar algo, sino es en sí mismo una forma de pensar sobre o con un lugar o una persona o una situación. Y por otro lado, bueno, supongo que ustedes saben que Puerto Rico es vive desde la época de la colonización española en una situación de colonia, que ha sido hasta hoy. Y creo que el caso de Puerto Rico es bien particular porque más o menos, o sea, las otras, digamos, islas del Caribe que son colonias, creo que tienen una situación bastante diferente a la de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido como un territorio de prueba para los Estados Unidos, de probar y hacer experimentos, como dice Pablo, ¿no? De aquí se probó con la coca, los herbicidas, pero también creo que ha habido muchas farmacéuticas, ha habido bases militares, entonces es un territorio que tiene como donde confluyen todas estas cosas. Y creo que el trabajo de Beatriz en parte también explora todos esos, lo que les decía yo, como esas formas de conocimiento que se derivan de estados de conciencia, que pueden ser alucinógenos o pueden ser de otro tipo, pero que un poco también reflejan esa situación. O sea, a mí me interesa cómo todos esos estados entran a jugar dentro de una situación colonial. Y cuando yo digo colonial y que Puerto Rico es una colonia, es muy literal, pero también yo creo que el resto de América tiene situaciones coloniales todavía. Si creamos que México es una nación independiente, el Estado mexicano mismo ejerce colonialismo sobre sus pueblos. Entonces, a mí me interesa como explorar todas esas cosas. Tal vez Beatriz no habló tanto aquí de proyectos que tienen que ver con personas que han sido militantes de la independencia de Puerto Rico o que han estado en la cárcel por esa militancia, pero Beatriz también tiene toda una línea de trabajo que tiene que ver con eso. Pero donde creo que también entra a jugar la idea de la imagen en movimiento y de la producción de imágenes en nuestro cerebro y cómo estas se proyectan hacia afuera y lo de afuera se proyecta hacia nuestro cerebro. Y creo que mucho de eso va a estar presente en la exposición aquí en el Amparo. No sé si tengan preguntas para Beatriz o si no hay preguntas, pues cerramos. Fiesta. Gracias. Entonces. Gracias, sí. Okay. Sí. Sí. ¿Cómo se presentan tus piezas? O sea, ¿cómo van presentados en el espacio los videos? Pues, o sea, en un espacio de museo y galería se han presentado de diferentes maneras. Hay ciertos proyectos que para mí que tienen que estar solos en una caja negra, que te tienes que sentar y verlos de principio a fin, aunque sea en un loop. Hay otros que he hecho pensando que son en conjunto con otros. Por ejemplo, estos dos de esos que les mostré, el que tiene la imagen como calidoscópica y el del cine, realmente fueron hechos
con otras 2 piezas y pueden todos estar en el mismo espacio y compartir una misma banda sonora, o pueden estar separados. Y pues así, o sea, cada uno, es el que estaba en blanco y negro, Playa Negra, esa versión que les mostré, me di cuenta después, está bien comprimida, pero es 16 milímetros y se ha presentado en 16 en loop, en un proyector, a través de 6 semanas también la película misma, como descomponiéndose un poco, igual como presentando sus limitaciones materiales en el espacio, que es interesante también. Pues realmente cada pieza puede tener como requisitos distintos, pero por eso es lo interesante también de venir a ver el amparo primero y pensar en el lugar y tratar de construir o adaptar el proyecto que estoy haciendo ahora mismo para que funcione bien dentro de ese espacio. Casi creo que es mejor pensarlo desde el inicio. Sí. Eso es lo que tenía. Sí, okay. También alguna vez me dijiste que tú siempre prefieres proyectar, como esta cosa de que la luz proyecta una imagen y no es como una pantalla que está proyectando luz hacia nosotros, ¿no? Sí, siempre prefiero proyección y que el sonido esté en el espacio y no en audífono. A veces eso no es posible, o sea, yo también soy un poco diva con el asunto. O sea, logro adaptarme a diferentes situaciones, pero prefiero también la experiencia colectiva. O sea, me encanta estar en un cine con otras 20 personas viendo imágenes. Pienso que hay algo de estar junto a otro, teniendo una experiencia. Y me gusta hacer que eso sea parte del proyecto en la medida que sea posible dentro del espacio. Yo quiero abrir estas mentas. La dinámica de encuentros latinoamericanos es una colaboración entre curador-artista y me parece que participa un editor o alguien más que participa en el catálogo. No sé. ¿Ah, no? Bueno, es que hemos tenido 2 encuentros latinoamericanos. Va a formar parte de esta exposición, me parece, en este programa que es anual. Entonces, en el catálogo siempre se desarrolla una colaboración entre el artista, que básicamente se muestra su obra, el curador, que da una introducción sobre la exposición, y también hay textos de un colaborador que por lo general son editores o son filósofos o escritores. Me hubiera gustado saber si ya tienen, o sea, ¿quién sería ese tercer colaborador? No sabía, es que no lo habíamos pensado. No hay más. ¿Para cuándo va a ser esta exposición? Diciembre del 2018. Bueno, sí, terminamos. No. ¿Podemos consultar más información sobre tus proyectos en página web o Sí, tienes un blog? Tengo una página web que tengo que actualizar, pero hay cosas ahí. Y se llama fabricainútil.com. ¿Fábricas de nutrir? Fábrica Inútil. Ah, ok. Gracias. Pues era el nombre de un proyecto viejo que había filmado en una fábrica, pero me gusta mucho la idea de un lugar de trabajo en donde se producen cosas que son inútil con propósito. O sea, a propósito inútiles, que no se puedan utilizar o no se puedan instrumentalizar. Pues no sé si eso es posible realmente hacerlo. Puede ser un deseo utópico de crear imágenes que sean realmente inútiles. En el mejor sentido de la palabra, como que no se puedan utilizar para apalancar otra cosa, ¿no? Que sean para recrear. No, eso también tiene una utilidad, ¿no? Que sean para sí mismos, que hagan lo que tienen que hacer y no, o sea, sabes que muchas veces se justifica el arte como que ayuda a hacer otras cosas, ¿no?
se justifica la presencia, el pensamiento estético como algo que pues también educa o también ocupa tu cuerpo, o no, también hacer, o sea, también puede, es una manera de pues, buscar justificaciones, utilidades que son, pues está bien que suceda también, pero el pensamiento, o sea, pensar a través de materiales y imágenes tiene es su propio propósito, es suficiente, eso es lo que quiero decir. No tiene que tener otras utilidades para ser valioso. Bueno, sí, no. Estaba yo acordando de una pregunta, por ejemplo, en la pieza del cine abandonado, me estaba yo preguntando cómo es tu proceso para crear un proyecto de video. O sea, primero vas al espacio y llegas ahí con un proyecto ya en mente, o primero hay cierta improvisación, cierto juego antes de llegar al producto final. Pues usualmente no sé lo que voy a hacer cuando, o sea, a ese lugar entré por primera vez desde hace como, ya no recuerdo cuántos años, como 3 o 4 años, organizo con otro grupo de artistas unas caminatas, nos vamos caminando por 3 semanas, acampando en la playa, en donde encontremos, pues una manera pues de hacer un reconocimiento a nivel como material y de pensar con el lugar literalmente y de conocer algo que no tenemos manera de anticipar, ¿no? Empiezas a caminar y vas de punto A a punto B, no sabes qué te vas a encontrar en el proceso, así que tienes la posibilidad de encontrarte con maneras de pensar en lugares que no te puedes imaginar. Y entonces, pues sabía que quería entrar a este lugar y pues entramos un grupo de personas y realmente no tenía la idea en ese momento que iba a hacer un proyecto. Pero estando allí, lo que realmente encontré disturbing, ¿no? O sea, como que me molestaba de mí misma, era como la insistencia de mi mente en ver el lugar, a pesar de que era ya un bosque, de que mi ojo y mi mente iba a esa huella que dejaba, ¿no? Entonces tú ves ruina de base militar en vez de ver bosque, saltamonte, iguana, perro, o sea, hay muchas cosas sucediendo allí, pero el archivo que tengo en la mente, el archivo visual de cómo pensar sobre un lugar, está tan estructurado por esa huella que se mete adentro de mis ojos y de mi mente, ¿no? Entonces, como estando allí, se me hacía difícil pensar en otra cosa que no fuese eso, a pesar de que, pues, si estás en el trópico, en 60 años un bosque secundario no se puede distinguir de un bosque primario y hay miles de eventos sucediendo en el lugar. Pues como no tenemos una manera de visualizarlos, nombrarlos, como no son objetos y formas como, mira, aquí era la caseta del guardia donde se entraba a tal sitio, mira, aquí era el gimnasio, aquí están las 1500 casas, los bungalows californianos donde vivían los soldados, desde aquí salía el avión que bombardeaba, no sé, todo eso está ahí tan fresco que todas esas otras cosas que están sucediendo en el lugar no son, como que no tenemos una ontología para poder verlo y crear imágenes. Entonces, pues, en ese proceso, como poco a poco fui, pues, ¿qué tengo que hacer para poder ver estas otras cosas? ¿Qué tengo que hacer yo para poder romper mi estructura conceptual, ¿no? Para poder ver esas otras cosas? Y realmente, pues, tengo que crear obstáculos, romper la cámara, prestar atención por mucho tiempo en lugares, ponerme los audífonos y ponerme a escuchar como a un nivel de decibeles que me ayuda a escuchar como los animales, o sea, los insectos de una manera que mis oídos no pueden. Con todas estas cosas te obligan, ¿no?, a mirar de un lado a otro y a poder ver esos otros eventos. Pero sí, no sabía lo que iba a hacer. O sea, en realidad es un problema, o sea, es como enfrentarse a un problema y tratar de
como trabajar en términos como formales y sensoriales para buscar esa otra manera de pensar. ¿Eso te pasa cuando trabajas con cine, que es como mucho más precioso el material? Sí, bueno, trabajar con cine es tan caro y lo hago solamente cuando realmente es lo único en lo que puedo gastar el dinero, ¿no? Te dicen como, tienes este dinero, no lo puedes gastar en tal cosa, tal cosa, tal cosa, tiene que ser en materiales. Ah, bueno, tengo algo perfecto. Pero también es una limitación tan grande, ¿no? En términos de tiempo y de como lo precioso del material, todo eso, que pues sí también te obliga a hacer las cosas de una manera distinta. Y no puedes ver lo que estás haciendo, realmente no puedes ver, no sabes, o sea, esa imagen del mar, yo construí unos espejos y, o sea, filmé agarrando los espejos enfrente de la cámara y realmente no tenía claro qué era la imagen que iba a regresar después del laboratorio. Y pues estoy segura que como cuando escribes, y lo dejas, no lo miras y vuelves a verlo otra vez un mes después y de repente ves formas, palabras, repeticiones, ¿no? En todas las actividades, cuando uno deja como un tiempo pasar, de repente hay ciertas cosas que se hacen más perceptibles. Y pues con 16 milímetros pasa eso, porque hay un tiempo obligado de revelar la película, de todo eso. Bueno, y en mi caso de enviarla a revelar, porque yo no tengo laboratorio. Y esperar a que regrese como una alquimia así fantástica. Sí, creo que si cada vez que digo que terminamos puede haber otra pregunta, así que puedo decir terminamos. Sí, ok, bueno, gracias.